Sí, hablo. 2, 4, probando. 2, 4, 6, 6, 6. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que usted sintonice. Este es su canal 38, Canal Cristiano 24 horas al día, por diferentes medios digitales y televisión abierta. Pues estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido saludarnos aquí una vez más, en este su programa, Unidos en el Amor de Cristo. Aquí nos unimos de acuerdo a la palabra de Dios, unidos de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a los principios, a lo que son los orígenes de las Sagradas Escrituras, lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios en Jesucristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento llegaron a su exacto tiempo, al cumplimiento del tiempo, como dice la palabra de Dios, porque Dios hablaba de diferentes maneras en otro tiempo, mas ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso tiempo estamos viviendo en esa dispensación, que a Dios le plació que nosotros estuviéramos aquí viviendo, y con esta tecnología, televisión, radio, diferentes medios de redes sociales, poder llegar a toda la comunidad, a toda la gente para que escuchen que Dios es real, que Dios ama a cada ser humano, a la creación que Él hizo con tanto cariño, con tanto amor, con tanta dedicación, que es usted y que somos los que estamos viviendo, habitando este planeta Tierra. Estamos bien agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de darles unos anuncios antes de entrar en el material tema de hoy. Estamos anunciándole el inicio de lo que va a ser la extensión de la Universidad Teológica de Spring. Si usted estudia en esta universidad, usted va a llegar a tener un certificado avalado con todos los registros que marca la ley en los Estados Unidos, y en el estado de Texas se encuentra ubicada la sede de esta universidad cristiana, es la Universidad Cristiana Teológica de Spring. Entonces, con estos certificados uno le puede enseñar a las autoridades que es una persona que se ha capacitado, que se ha preparado para cumplir con los requisitos que marca la ley, inclusive en México. En México, el Gobernación, lo que es la Secretaría de Gobernación, exige que un pastor, que un ministro que quiere abrir una iglesia nueva en México, tiene que ser una persona que está preparada teológicamente. Y cuando estudiamos en una universidad y tenemos los comprobantes de 3 años de estudio como mínimo, ya ellos consideran que es una persona preparada teológicamente, bíblicamente, que va a ser de ayuda a la comunidad, que va a traer una participación de paz a su ciudad, a su comunidad. Entonces, de esa manera se comprueba, ¿verdad? Porque las autoridades seculares, pues ellos no son expertos en teología, pero cuando ya una universidad le otorga a usted un certificado donde se puede ver
los años que estudió, los temas que ha estudiado usted. De esa manera la autoridad secular que se asesora precisamente por cristianos, por universidades cristianas, se asesora y les pregunta cómo son los requisitos para que una persona llamada por Dios se prepare teológicamente. ¿Es muy importante el llamado de Dios al ministerio? Sí, sí lo es. Primero es el llamado y luego ya viene la capacitación y viene la preparación y viene el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces hay un proceso que seguir para que se hagan las cosas conforme Dios lo manda en su palabra. Estaremos aquí con la ayuda del Señor. Lo que va a ser el primer martes es 27 de agosto. El último martes del mes de agosto iniciamos clase aquí en las instalaciones del Canal 38 y estoy muy agradecido con Dios por la vida de nuestra hermana Grace en la gerencia. Ya tiene muchos años desde que empezó esta estación cristiana, este canal de televisión, y nuestra hermana Grace nos ha hecho el favor de facilitarnos todos los medios para que podamos traer aquí la extensión de la Universidad Teológica de Spring, de la cual su servidor es el encargado de esta extensión como director, y voy a estar dando las clases, voy a estar enseñando, y este agradecimiento de veras de todo corazón lo expreso juntamente con el equipo de maestros, de docentes que está apoyándome en este tipo de apertura, de inicio de universidad. Como uno de ellos me lo menciono seguido, nuestro hermano Medellín, él es parte de la docencia. Entonces ahí en Ciudad Juárez vamos a tener también la apertura, la inauguración de esta extensión de la universidad a cargo de su servidor. Y ahí en Ciudad Juárez va a ser el último viernes del mes de agosto, que cae en día 30, para si gustan apuntar en la agenda. Es el inicio en Ciudad Juárez de la Universidad Dayspring, y con la ayuda del Señor nosotros vamos a estar en Juárez también llevando a cabo una graduación muy hermosa donde a los estudiantes que entran por primer año también se les entrega un certificado de estudios, aunque tengan un año y luego cursan el segundo, el tercero, que es el que les mencionaba yo, que es el mínimo requerido por la Secretaría de Gobernación en México, y con el cuarto año se gradúan como licenciados. Entonces ya su licenciatura teológica es la coronación de esos primeros 4 años de estudio, muy necesarios para que el siervo de Dios esté capacitado para trazar bien la palabra de Dios, para adentrarse en los principios culturales, teológicos, de cómo fue esa parte de la Escritura que tenemos a nuestro alcance desde el Antiguo Testamento, el Pentateuco, conocer cómo era la cultura judía, cómo era que se desarrollaban. Porque nosotros vemos los pasajes, pero es bueno estudiar la palabra de Dios porque vamos a profundizar. Y al profundizar en la palabra de Dios, vamos a tener más conocimiento y más ubicación en la línea de pensamiento cuando nosotros enseñamos a las personas aún recién convertidas. Entonces es muy importante que nos preparemos, que estudiemos, porque un error teológico va a ser muy grave y la persona que escucha ese error teológico, ese error doctrinal, que por ignorancia a veces nosotros al empezar en un ministerio, en el llamado que Dios nos dio, por falta de capacitación, apenas vamos a desarrollar el camino del estudio y a veces podemos decir una cosa por otra. Y la persona que es el alumno o los hermanos en la iglesia que son miembros de banca, están agarrando como esponja la palabra que le estamos enseñando, y como ellos no tienen el entrenamiento para leer toda la Biblia y tener todo el conocimiento que se supone que los líderes debemos ya de tener, entonces ellos pueden ser engañados y desviados. Para que no suceda eso, porque grandes cuentas hemos de rendir a Dios si no enseñamos las Sagradas Escrituras como es la manera correcta. Entonces, el mes de agosto, la última semana de agosto, estaremos ya llevando a cabo el arranque de esta extensión de la Universidad Teológica Dayspring. Y pues en esta ocasión, ya a partir de hoy miércoles, estamos ya nosotros tomando nota y prescribiendo a las personas, porque usted, para no andar a la carrera a última hora, como casi todos lo dejamos al último, para no andar corriendo a final de mes, ya usted puede inscribirse, ya le estamos tomando a usted la información, me llena la aplicación y vamos sabiendo quiénes son las personas que van a estudiar en el primer año que vamos a estar compartiendo. Bien, mis amados hermanos, traigo la escritura ahora de Primera de Pedro. Quiero invitarles
a que abran sus escrituras junto conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3. Estas son cartas del apóstol Pedro y en el capítulo 3 nos está dando pautas específicas para una oración eficaz. En el capítulo 3 vemos un desarrollo de tema que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, y dice de la siguiente manera en el verso 1, voy a dar lectura. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La mayoría de las mujeres son más sensibles en ocasiones y más rápidas a actuar cuando escuchan el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La mujer abre su corazón y se entrega al Señor y nace de nuevo. Y en ocasiones el varón, el marido, es más duro de salvar. El varón se resiste, rehúye la invitación, lo invitan a la iglesia, a las reuniones, para que también él tenga la bendición de escuchar el mensaje de salvación, de perdón de pecados a través de Jesucristo. Pero si hay un varón que se resiste, y como normalmente los varones somos observadores y calculadores, nosotros estamos analizando las palabras, estamos analizando los hechos, estamos analizando muchas cosas. Y la mujer no, la mujer responde rápido, en la mayoría de las ocasiones responde rápido al amor de Dios. Entonces esta mujer va a la iglesia y quiere compartir, pero el apóstol Pedro está diciendo que el varón, en el verso 2 dice que va a considerar vuestra conducta casta y respetuosa de su esposa. El varón está viendo cómo actúa la esposa. Una esposa que viste con modestia, una esposa que no anda de manera provocativa en su manera de vestir. No es una esposa que anda de coqueta, es una mujer cristiana, nacida de nuevo, que las cosas pasadas ya las ha dejado atrás, que ahora tiene una manera de comportarse diferente, ahora tiene temor a Dios, ahora quiere agradar a Dios primeramente y luego a su esposo, y no llamar la atención de otros varones, porque ha nacido de nuevo. Entonces ella quiere invitar al esposo también a que participe de esa bendición. Y el varón va a ver y la va a considerar a su esposa viéndole su conducta. Y el apóstol Pedro está diciendo en el verso 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. En aquellos tiempos, vuelvo a repetir, en la antigüedad, las mujeres más elegantes se consideraban con unos peinados así muy altos, con mucho trabajo sobre su cabello, inclusive con adornos de oro, algunos prendedores o lo que eran pasadores para el pelo, muy bien elaborados, de plata, oro, muy lujosos. Pero el varón, eso no le llama la atención al varón, eso al varón no lo hace cambiar de actitud por ver que su esposa tiene esos peinados tan bonitos, tan elegantes. Lo que el varón quiere ver es el adorno interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La mujer cristiana va a tener una manera de pensar, una manera de expresarse, un lenguaje corporal diferente, en el cual la mujer ya comienza a demostrar ese cambio interno que hubo en su corazón y se hace externo hacia la vista de los demás. Se ha oído mucha gente, muchas personas decir, Dios ve el corazón, no ve la vestimenta. Pero no es así. De acuerdo a la escritura del apóstol Pedro, estamos leyendo que es muy importante el adorno del corazón, pero también que sea el adorno externo, no el de joyería, no el de presunción, no el de vanagloria, de presunción entre mujeres, de quién anda más elegante y con más joyas en su cuerpo, sino de una manera diferente, un cambio de vida, un cambio de metas, un cambio total y radical de una mujer que ha nacido de nuevo. Entonces, esto va a ser muy impactante para el esposo que no es cristiano, el esposo que no se ha decidido todavía ir a la reunión, ir a la iglesia, ir a escuchar palabra de Dios, pero empieza a ver en la esposa que hay cambios, empieza a ver en su esposa que hay modestia,
Y no me estoy refiriendo a que vista como pordiosera, no me refiero a vestir sin lavar su ropa para parecer un indigente. No, no es eso lo que la palabra de Dios está enseñando. Está diciendo que una mujer elegante, respetuosa, con un corazón que ha sido transformado por Dios, va a impactar al esposo. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, una mujer de Dios, una mujer transformada, sujeta a su marido. El marido, como ya vimos en estas letras anteriores, estos párrafos anteriores, el varón todavía no se entrega a Cristo, pero ya está viendo él señales de cambios importantes. Y eso llama su atención, porque como es analítico el varón, todo lo está calculando. El varón es diferente a la mujer es más espontánea, más de corazón, más de responderle a Dios así rápidamente de su interior, en agradecimiento a Dios, pero el varón no, el varón está viendo otros detalles que la mujer no ve, que para la mujer no es importante, pero para los varones sí lo es. Verso 6 dice que como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mujeres de Dios que no temen a ninguna amenaza. Una mujer que tiene un compañero inconverso va a estar amenazada de muchas cosas. Va a tener temores de que si se va el esposo, que si la deja, que cómo le va a hacer para atender a sus hijos, ella sola, si se queda desamparada, si ella no estudió una carrera, si ella no tiene trabajo. Y son temores que la agobian. Pero una mujer que confía en Dios y que ha sido transformado su corazón, esta mujer no va a tener temor de ninguna amenaza futura. Ahora viene para los varones. La palabra de Dios tiene para los dos. Y a los varones también nos habla muy específicamente la palabra del Señor. El apóstol Pedro, como era casado, contrariamente a lo que la religión tradicional enseña, que los sucesores de Pedro, dice la religión tradicional, que no tienen que casarse, que tienen que hacer votos de celibato. O sea, un voto de nunca casarse, un voto de nunca tener una esposa, una mujer, una compañera, un voto de no tener hijos. Entonces, eso enseña la religión tradicional. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro, porque Pedro era casado y su suegra estuvo enferma, y llegó Jesús y sanó a la suegra de Pedro. Entonces tiene toda la autoridad moral el apóstol Pedro para hablar acerca de los esposos y las esposas, porque como era casado, él sabe la problemática matrimonial, él entiende por lo que pasamos, tanto la esposa como el esposo, los desafíos de la vida, los retos, las necesidades financieras, la educación de los hijos, todo eso el apóstol Pedro lo entendía. Entonces nos habla a los varones: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Varón, sin Cristo no podemos ser sabios. Dice el sabio en su corazón, dice la palabra de Dios, la cree, la recibe, la habla, la enseña. Pero lo que es el necio dice en su corazón: Dios no existe. Entonces, ¿qué sabiduría podrá tener un varón que niega la existencia de Dios en su vida? Porque Dios sí existe, pero no existe en la vida de ese varón incrédulo, ese varón que no es obediente a la palabra, ese varón que se resiste a ser salvado, porque aunque lo invitan a la iglesia y a las campañas no va. Pero al que sí responde, al varón que sí responde a este llamado y a esta reflexión de su vida, que necesita a Cristo como Salvador, que necesita nacer de nuevo, entonces ese varón comienza a oír las instrucciones de Dios. Dice: igualmente viví con las esposas, con su esposa. No dice las esposas porque puede tener varias. Con su esposa. El varón, marido de una sola mujer, en ese momento que está casado no puede tener otras mujeres, ni novias. Entonces se está refiriendo
al esposo que tiene a una esposa para agradar a Dios y para agradarla también a ella, porque a la mujer no le gusta que le engañen y que el varón ande de sinvergüenza por allá haciendo hijos por todos lados. Eso a la mujer no le agrada y la hiere y la lastima, y el varón no está actuando sabiamente si tal cosa está haciendo de su vida. Entonces, dice la palabra de aquí del apóstol Pedro, que a la mujer, a la esposa le demos honor. Honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Pueden ser estorbadas las oraciones de un siervo de Dios? Sí. ¿Pueden tener estorbo las oraciones de una mamá que ora por sus hijos? Sí, sí puede tener estorbos. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Dice que nosotros tratemos a la esposa de manera honrosa. A la mujer le agrada mucho la fidelidad de su esposo. La mujer sabia que edifica su casa valora muchísimo que su esposo sea una persona responsable y que no ande buscando a ver a la vecina y andar atrás de ella. Entonces, dándole honor a la mujer como vaso frágil, porque si no nos comportamos como hombres, como varones de Dios, vamos a hacer todo lo contrario, a vivir como un hombre que no conoce de las cosas de Dios, como un mundano, como un pagano, y eso va a lastimar y va a quebrar el corazón de la esposa, que está siendo comparada con algo frágil, como un cristal, ¿verdad? No podemos tratarlo a golpes, no podemos aventarlo al suelo, pues se va a quebrar. Y eso es lo que sucede cuando el corazón de la esposa lo hacemos pedazos y lo vamos dejando regados por todos lados. Es algo muy tremendo esto que estamos hablando aquí. En Primera de Pedro, como estaban leyendo en el capítulo 3, dice que tengamos una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No pagando a nadie el mal por mal. Si el esposo es inconverso y es infiel, la esposa no va a ser infiel para vengarse y pagarle mal con mal al varón impío. Ella va a ser obediente a la palabra de Dios para ganarse al hombre sin predicarle. La mujer no necesita abrir la Biblia y decir, mira lo que dice la Biblia de ti, entrégate a Cristo, pecador, te estás yendo al infierno. Eso el varón no lo va a tomar en cuenta, ni lo va a querer escuchar, ni va a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya hablamos en un principio cómo puede el varón ser impactado por ver la actitud diferente de una esposa recatada, modesta, obediente a Dios. Y con el varón sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces, el varón necesita ser finalmente misericordioso y compasivo, y amando fraternalmente, siendo amigable. Necesitamos ser amigables con nuestra esposa para que nuestra oración no tenga estorbo. El enemigo de nuestras almas es el acusador de los hermanos. El acusador de los hermanos. El diablo no quiere que nuestras oraciones den fruto en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, con nuestra familia. Porque si nosotros estamos pecando, desobedeciendo a Dios, hay un estorbo. Y el pleito y la contienda contra el cónyuge es un pecado delante de Dios y el enemigo por ahí entra legalmente. El pecado le abre las puertas de manera legal a nuestro enemigo. Entonces, cerremos esas puertas, obedezcamos a Dios y seremos de grande bendición. Nos están llegando algunas peticiones de oración. Alejandro, Dios lo bendiga, está pidiendo oración porque es necesario que él entregue su vida al Señor y eso va a ayudar a que las finanzas también se sanen porque va a haber obediencia a la palabra. Jorge, que se resuelva la venta de un terreno
Betty. Pide oración por Ángel y por Tony. Necesitan regresar a los caminos del Señor. El divorcio está acechando su matrimonio. Hay muchas parejas, muchas familias que están ahorita en crisis. Por todo esto que está dando de las redes sociales, con tanta desinformación, con tantas cosas que estamos viendo de desorden en la familia, en el comportamiento del hombre como de la mujer. Y el diablo está burlándose del plan de Dios en el matrimonio. Es tiempo de cerrarle la puerta al diablo. Es tiempo de marcarle la línea al enemigo de nuestra alma. Aquí no pasas. ¿Por qué? Porque mi hogar, mi matrimonio le pertenece a Dios. Y yo voy a hacer lo que corresponde de mi parte para que tú, demonio, no tengas acceso legal a mi familia, ni a mi matrimonio, ni a mi vida. Paso número 1, fidelidad a Dios y fidelidad al cónyuge. Respeto a los hijos, amar a los hijos, no tenerlos en poco, no maltratarlos, porque el maltrato a nuestros hijos nos estorba para que nuestras oraciones no sean contestadas. Si hace falta finanzas, obedezcamos a Dios en lo que se refiere a las finanzas. Si tenemos otro tipo de problema de adicciones, dejemos las adicciones a un lado, pidámosle ayuda a Dios. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para tocar nuestras vidas en obediencia a Dios. Si le obedecemos a su palabra, si nosotros escudriñamos las Escrituras, si nosotros valoramos lo que Dios ha hablado, si nosotros obedecemos la instrucción y los planes divinos por el Espíritu Santo marcados. ¿Quiere usted platicar con Dios en oración? Platique, dígale lo que usted no puede lograr, dígaselo a Dios. Él quiere escuchar de usted, que usted le pide ayuda al Señor, al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha perdido ni una sola batalla. No haga caso usted a lo que le digan los amigos mundanos, no haga caso a lo que le aconsejen las mujeres impías. Haga lo que la palabra de Dios dice, métase en las Escrituras. Las Escrituras tienen solución y respuesta para cualquier necesidad en el hogar, con los hijos, con el cónyuge y con la comunidad. Inclusive las relaciones con el patrón. Fíjese, la palabra de Dios tiene para todo. Cómo tratar a los empleados, cómo tratar con respeto a los patrones, cómo tratar con respeto a las autoridades. Que aún las mismas autoridades, sin ser cristianas, le van a elogiar a usted, porque usted obedece las leyes, y las autoridades seculares le van a decir, gracias, ciudadano fulano de tal, porque usted no nos da problemas. Usted nunca ha causado un conflicto aquí en la colonia. Al contrario, siempre está tratando de ayudar a los vecinos y a su comunidad. Y tendremos alabanza de la autoridad si no quebrantamos la ley. Bien, mis amados hermanos, nos estamos acercando al final de este programa. Voy a estar unos minutos más aquí en el canal 38. Vuelvo a repetir, muchas gracias a la gerencia. Gracias, hermana Grace, por darnos la oportunidad de dar estas clases de la Universidad Teológica Dayspring. Y a partir del martes 27 de agosto estaremos aquí con la primera clase, gozándonos. A las 10 de la mañana comenzaremos, a las 12 tendremos un break, regresamos a la 1 y terminamos a las 3 de la tarde. Apúntese, en Ciudad Juárez también estamos ya inscribiendo en la preinscripción. El viernes daremos inicio a las 9 de la mañana, el viernes 30. Es el último viernes del mes de agosto. Gracias a cada uno de ustedes, todos los que están atrás de cámaras, los que están ahí, ingenieros de comunicación de sonido y de audio y todos los demás. Gracias a ustedes por ser atentos a este programa. Si usted puede donar al canal, hágalo con toda libertad. En el nombre de Cristo Jesús va a ser usted más que bendecido. Que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima.